Hola mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto saludarles y para mí el privilegio que es de poder compartir unos minutos de reflexión de la palabra del Señor, porque Dios siempre quiere hablarnos, siempre tiene temas para hablarnos y compartir, ser un canal de Él es verdaderamente un privilegio. Y justamente eso es lo que quiero compartir contigo, es un poco el tema que nos está moviendo, que estamos considerando en diferentes momentos, el llamado que todos nosotros los hijos de Dios tenemos de compartir al respecto de Él. Ustedes sabrán y van a recordar de que el Señor lo que buscó fue tomar personas y hacerlos sus discípulos. No precisamente gente que le siga, gente que le escuche o gente que sea sanada. Estaba en el corazón de Él sanar, hacer milagros, bendecir a la gente, satisfacer las necesidades de la gente en momentos, en situaciones muy importantes, pero por sobre todas las cosas, Él vino para que las personas le sigan a Él. Y momentos antes Él de ascender a los cielos, después de haber resucitado, Él dijo, vayan ustedes y hagan discípulos. Bien, en los evangelios nosotros vemos los relatos acerca de la vida de Jesús y parte de ello era con sus discípulos. Y el evangelista Juan, en el primer capítulo, bueno, que fue justamente su discípulo, hay un relato cortito que quiero recordarles un poco. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Bien, quiero detenerme un poquitito ahí. Según el relato, el contexto, tiene que ver un poquitito con Andrés. Andrés es una persona considerada en cuanto a los esfuerzos evangelísticos, es decir, de invitar a otros para que conozcan a Jesús, porque él fue una persona que le había invitado a su hermano, a Simón, que ahí también tuvo después una experiencia. Ambos fueron discípulos del Señor. Pero lo que yo quiero llamar un poquitito la atención aquí de ustedes es que para que se diera esa situación ahí de estos discípulos, hubo un esfuerzo anterior, hubo un trabajo ya de base. Aquí relata de que Juan, como le conocemos, Juan el Bautista, tenía a estas personas, principalmente el caso nosotros creemos ahí de Andrés, y él les presenta a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas personas, estos jóvenes, por así decirlo, estaban atentos y aprovecharon la ocasión para tener una conversación con el Señor y mismo dice que Jesús les invitó para que ellos vengan con Él, para que ellos conozcan el lugar donde Él estaba y dice que estuvieron con Él todo un día, ¿no? Pero ellos creyeron a la palabra de Juan. Juan hizo todo un trabajo de base y es allí donde quiero detenerme hoy con ustedes. Nosotros le conocemos como Juan el Bautista. Él era una persona que tenía discípulos y dice que en cierto momento los religiosos le preguntaban a él si él era el Mesías. Él le dijo, no. ¿Sos Elías? No. ¿Vos sos el profeta entonces? No, le dijo. Yo soy una persona que fue llamada por Dios, dice, para preparar el camino del Señor. Entonces nosotros no soy. Pero va a venir alguien, dice él, ¿no?, que es antes que yo, que es después de mí. Es decir, de alguna manera, Juan hacía énfasis no en su persona, sino en la persona del Señor. Tanto habló de él que cuando les presenta, diríamos, a Jesús, cuando le dice, allá, ahí está el Cordero de Dios, estos discípulos creyeron, ni siquiera dudaron. Ellos sabían de que Juan era una persona de palabra, era una persona que tenía un carácter
una persona en quien se podía confiar, una persona que si daba un consejo, era un buen consejo. Alguien que daba testimonio de su vida misma, alguien que tenía toda una fuerza por un ejemplo de vida. Entonces, aquí nosotros vemos a Andrés y otro discípulo dice que creyeron a la palabra de Juan. Ya después ellos tuvieron su experiencia con Jesús, después le siguieron y nosotros conocemos la historia de ellos durante 3 años ahí compartiendo. Y después otra vez, ¿verdad?, el relato que se da de ellos en el libro de los Hechos, personas que verdaderamente demostraron ser seguidores de Cristo. Pero repito, hubo un trabajo previo. Juan el Bautista, una persona que nos llamó la atención hacia sí, no quería que la gente se enfocara en él, no, continuamente él hablaba de Jesús. Hablaba de la obra que iba a hacer Jesús, aunque él todavía no tenía muy claro. Recuerden que él tenía muchos los lentes del Antiguo Testamento, ¿no?, de ese antiguo pacto, pero él sí tenía claro cuál era su llamado y cuál era la tarea de él. Preparar el camino, ¿para quién? Para la venida del Señor. En otras palabras, nuestra tarea, mis queridos hermanos, es de preparar el camino y de llamar la atención de la gente hacia Jesús. No es llamar la atención hacia nosotros mismos. Muy por el contrario, es reconocer en quién está el poder, en quién está ese poder salvífico. Una y otra vez Juan llamaba la atención de la gente enfocándolos a ellos hacia la persona del Señor. Jesucristo es el propósito de nuestro llamado, dar a conocer a Él. Hablar a la gente. Está bien compartir nuestra amistad con la gente, hablar de diferentes situaciones que vivimos en la vida, animarles, motivarles. Todos tenemos que hacer esa tarea, pero no tenemos que perder el objetivo principal por el cual nosotros fuimos llamados por Dios. Compartir de Jesucristo, llamar la atención de la gente hacia Jesucristo, porque Él es la persona que tiene el poder de salvar a los demás. Él es la persona en quien todos nosotros tenemos que enfocarnos, porque Él es la vida misma. Él es amor, en Él está la justicia, Él es justo. Él es el que tiene el poder de tomar nuestras vidas y de transformarla. Él es el que conoce todos nuestros caminos y sabe el camino que nosotros tenemos que andar. Él es la verdad. En Él está la verdad. Y es en Él en quien nosotros vivimos la verdadera vida. Y Él dijo que la abundancia de la vida está en Él. Y con mayor razón nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para llevar a la gente a que tenga esa experiencia con Él, que experimente la verdadera vida, que tenga abundancia de vida. Y eso nosotros podemos lograr cuando encaminamos a la gente hacia Jesucristo. Hay todo un trabajo de base, de fondo, y eso va a tener éxito cuando nosotros somos personas creíbles. La gente creyó en Juan el Bautista. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener carácter de Cristo en nuestras vidas. No lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, pero sí cuando el Espíritu de Dios viene y transforma nuestra vida, podemos convertirnos en personas creíbles. No solamente por algunos valores que cualquier persona puede tener, sino por la gracia de Jesucristo, que hace que nuestras vidas se conviertan en un testimonio vivo, que nos convirtamos en personas creíbles y que las personas deseen aquello que nosotros aconsejamos. Y el mayor consejo que nosotros podemos dar es decirle a la gente: mira, levanta tus ojos hacia el Señor, consagra tu vida al Señor, entregale estas áreas de tu vida al Señor. Llevemos a la gente hacia Jesucristo.
No perdamos tiempo, no dejemos aprovechar oportunidades. Nuestras vidas tienen un límite. Las situaciones vienen y después terminan las oportunidades. Aprovechemos y la amistad que tenemos con la gente, la gracia que Dios nos da de poder compartir con otros, la utilicemos de la manera más efectiva posible. Y la efectividad está en compartir de Jesucristo. Así que yo lo que quiero es invitarte y recordarte que nosotros no somos el centro de la atención de la gente, es Jesucristo. Y nos da la oportunidad para que nosotros compartamos de Él y le digamos a la gente, mira, levanta tus ojos hacia Él. Él quiere ayudarte, Él quiere conducir tu vida y en Él tu vida tiene sentido, tiene significado. Así es que no dejes pasar más tiempo. Llevarle a otros a los pies de Cristo. Hoy, ¿qué oportunidades vas a tener? Hoy, cuando tomes tu celular y ves tus muchos contactos, ¿qué te parece si envías alguna palabra que haga que la gente desee de Jesucristo? Te vas a encontrar con algunas personas hoy. ¿Qué te parece si oras antes de decir, bueno, Señor, voy a encontrarme con esta persona? Permitime encaminar esa vida hacia ti. Yo te aseguro que esa oración va a tener respuesta porque va a ser una oración conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo que todo lo que nosotros pedimos al Padre conforme a la voluntad de Él, que Él haría. Así es que hoy a esas personas que tanto amas, esas personas a quienes tanto aprecias, dales el mejor regalo de la vida compartiendo de Jesucristo. Y deja que el Espíritu Santo haga esa obra. Él va a hacer. Él quiere hacer. Él tiene el poder para hacer. Entonces te dejo esto. Y me gustaría orar por vos para que seas un canal poderoso en las manos del Señor. Permitime orar. Padre, yo te doy las gracias porque nos das a nosotros el privilegio de ser proclamadores de la verdad. Señor, aquí está tu hijo, tu hija, tomando este tiempo para conocer aún más tu voluntad y afirmarse en tu verdad. Y tu voluntad es que cada uno de nosotros hablemos de ti. Seamos de influencia hacia los demás para que ellos te conozcan, te experimenten. Y yo te pido, Señor, que hoy tu gracia repose sobre él, sobre ella, y use su vida hoy. Que al hablar con la persona que tú pones en su camino, esa persona desee de ti. Señor, tu Espíritu tiene el poder de hacer la obra. Y es tu Espíritu quien verdaderamente hace la obra. Ayuda, Señor, tu gracia repose sobre tus hijos hoy. Y danos la dicha de ver a otros viniendo a tus pies. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre. Amén, amén, amén. Aprovecha la oportunidad que el Señor te da hoy. Compartí de Jesucristo y después el gozo que vas a tener no se va a poder describir, porque ver a otros que vienen a los pies de Cristo es una experiencia única. Dios use tu vida para la gloria de Él. Que Dios te bendiga.